Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la edición de primavera del Congreso EduMeet y a su cuarta sesión, que es segunda, y cierre del bloque de otras tecnologías. En él hemos dirigido la mirada hacia herramientas utilizadas de modo no convencional en el proceso formativo. Un poco hacia instrumentos tecnológicos que, además de cambiar formatos, acelerar la adquisición de contenidos, pueden también cambiar definitivamente las dinámicas de aprendizaje. En este bloque se repite un poco nuestro protocolo de plantear preguntas sobre si la tecnología utilizada de otra manera contribuye a desarrollar aspectos como la creatividad, a expandir la formación en colectivo, a garantizar un aprendizaje continuo o a conectar en la fase universitaria ya con el ámbito profesional y productivo, ¿no? En esta línea, Paloma Cabello hace ya 2 semanas nos dio unas valiosísimas indicaciones sobre cómo hacer esto, sugerencias. Bien, en la presente sesión de EduMeet, 3 ponentes presentan experiencias de otras tecnologías realizadas antes de que la crisis del COVID obligase a un aprendizaje a distancia, ¿no? De hecho, esa circunstancia, en este caso, en estos 3 casos, creemos que solo matizó o aceleró procesos que ellos habían implementado tiempo antes en un empeño de acomodar prácticas pedagógicas con las que romper esquemas de aprendizaje a su juicio, quizá insuficientes o incluso caducos. Como comprobaremos, las 3 experiencias coinciden en el disolver el campus en otros espacios de aprendizaje. Se traslada el aula tradicional a entornos extraacadémicos como una firma profesional de diseño, un entorno de realidad virtual o un espacio gamificado. Una brevísima introducción a cada uno de ellos, ¿no? En el caso de Archipiélagos de Aprendizaje, Nacho Martín nos contará el modo en el que diseminaron el espacio pedagógico en islas de investigación, instalándose en entornos productivos como el Fjord Studio, propiciando así la aparición de colectivos de aprendizaje alternativos. Como él mismo apunta en su paper, dice: los alumnos aprendieron del proceso de diseño de los profesionales, que sacaron un poco de su tiempo, y sobre todo de la inmersión y la experimentación que supone trabajar en un proyecto con la autonomía de elegir qué o quién o de quién querían aprender en un entorno profesional. Con la disolución del rol del profesor, los alumnos tuvieron una experiencia de aprendizaje autónoma y de repente todo encajó. Antonio Bernacchi expondrá en su charla Participación performativa y el valor de lo innecesario los hallazgos derivados del trabajo de su equipo, con Alicia, con Patrick, con Michael, en el INDA de la Chulalongkorn University de Bangkok, en un fascinante escenario de realidad virtual. Un grupo de alumnos y profesores sin jerarquías aparentes generaron un espacio de aprendizaje apoyado en la construcción de una nueva identidad de lo colectivo, la arquitectura híbrida y los avatares, lo que ellos llaman identity crafting. Tal y como nos indican en su paper, la hibridación fluida de lo real y lo virtual en la experimentación arquitectónica está en la difusión del renderizado en tiempo real a través de los motores de juego, que están cada vez más integrados con las herramientas utilizadas a lo largo del proceso de diseño en todas sus escalas y materialidades. Cierra la sesión otra muestra fascinante de técnicas de gamificación en la aplicación de estudiantes de ingeniería. Conrado Luis Garrido nos expone la experiencia realizada en un entorno de aprendizaje de ingeniería donde se han implementado dinámicas en formato quiz, ¿no? o concurso. Nos mostrará un trabajo que es tan experimental como altísimamente académico y, en sus palabras, propicia la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entre otras técnicas, la gamificación se erige como una poderosa herramienta para ayudar a la promoción de la discusión en clase, así como el aprendizaje continuo. Bien, sin más preámbulo, iniciamos las charlas que tendrán lugar sin solución de continuidad, seguidas de un debate a través de las preguntas que hemos planteado el equipo de este bloque Otras Tecnologías, que somos Rodrigo del Soy yo, bueno, y otro montón de gente de las mentorías de la ETSAM. Y otro último bloque que dependerá de las preguntas que surjan del debate y que podéis ir colgando en el chat del Zoom. Recuerdo brevemente los tiempos. 5 o 6 minutos, quizás 7, porque tenemos un poquito más de espacio de exposición por charla. A continuación, 20 minutos primer bloque, 20 minutos segundo bloque. Vamos a iniciar este grupo de charlas con la intervención de Nacho Martínez Asunción, con su charla denominada Archipiélagos de Aprendizaje. Nacho, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Paula.
Y gracias a todos por estar aquí un día como este. Es un placer y un honor, y gracias por también la organización de todo el congreso. Archipiélagos de aprendizaje. Realmente era uno de los temas que desde FIOR y desde nuestro equipo de diseño de espacios híbridos del estudio más de alguna manera nos estaba llamando la atención. Creo que no es una cosa únicamente vinculada a un tema específico de poner en cuestión los espacios y los formatos de aprendizaje, sino que creo que las nuevas tecnologías y la transformación digital de nuestro día a día está cuestionando realmente cuáles son los límites de esos espacios donde se hacen cosas, y en concreto en este congreso cuestionaremos poner en cuestión si realmente el espacio y el formato dentro del edificio de la universidad es el más apropiado a día de hoy o el más conveniente. En ese sentido, entendemos que el cuestionar la universidad pasa por entender que el aprendizaje pasa de basarse en un edificio a basarse más en una experiencia, entendido como esa especie de University as a Service. University as a Service en tanto en cuanto se puede ser capaz de desarrollar determinado tipo de formación, aprendizajes o experiencias compartidas de aprendizaje y conocimiento en otro tipo de espacios, en otro tipo de situaciones, y con esta idea de archipiélago, de qué manera se puede hacer explotadas dentro del contexto urbano de una manera beneficiosa, ¿no? Es el concepto de archipiélago de aprendizaje. Desde FIOR, realmente lo que aportamos, o yo lo que he visto con una formación más, digamos, tradicional dentro del mundo de la arquitectura, es un contexto mucho más transversal de lo que entendemos por diseño, y entender el proyecto como un proyecto muy multicapa en tanto en cuanto a mezcla de diferentes expertise dentro del mundo de la creatividad y la innovación, ¿no? Cuando digo diferentes perfiles estoy hablando de ya no solo en mi equipo, que esto que llamamos espacios híbridos es como de un equipo de arquitectos, un equipo de creative technologies, gente experta en realidades inmersivas, extended reality, etcétera, etcétera, pero luego dentro de todo el contexto puedes encontrar a business designer, content designer, diseñadores de interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que entendemos que puede ser una oportunidad para relacionarnos con una manera nueva de aprender y de desarrollar como esos formatos educativos, ¿no? En ese sentido entendíamos que podía ser realmente especial, y así lo empezamos a prototipar con una colaboración que hicimos con el Instituto Europeo de Diseño, con el IED, para un proyecto que desarrollamos con ellos, con los alumnos, que era repensar Madrid Central, ¿no? Y en esa idea de representar Madrid Central como una especie como de tablero de juego, de campo de batalla muy transversal, en el sentido de que afecta a temas de diseño de ciudad, temas de diseño de espacios, temas de movilidad, temas de interacción, temas de tecnologías, temas de negocio, temas de personas, etcétera. Y cómo creemos que es muy difícil dentro de una carrera actualmente como está programada, etcétera, etcétera, atender a ese tipo de retos que creemos que son especialmente heterogéneos y complejos, y que demandan otro tipo de relaciones y otro tipo de contextos para abordarlos de una manera profunda, ¿no? De esa manera los estudiantes del IED vinieron al estudio de FIOR, y ahí estuvimos colaborando con ellos como si se tratase de un proyecto más real. Tenían su espacio de trabajo y tenían una serie de sesiones de colaboración con el resto de perfiles de los diseñadores que ya he mencionado dentro de nuestra oficina. Para ello, el taller que queremos proponer de archipiélagos de aprendizaje intenta reproducir en formato remoto un contexto parecido, intensificado en una sesión corta de una duración de un taller, en el que a través de una herramienta de co-creación tipo Miro o Mural, queremos de alguna manera patronar cuál podría ser una especie de tablero de juego urbano en el que se pudiesen gestar determinado tipo de situaciones de aprendizaje colaborativas con diferentes instituciones completamente diferentes a lo que podría ser un entorno universitario, es decir, cómo podría ser esa situación de aprendizaje, como digo, en un estudio de diseño, pero cómo podría ser
en un Santander Café, que es un coworking operado por un banco, o cómo podría ser en colaboración con un espacio de retail. Pongo unos ejemplos, todo lo especulativo que queramos verlos, pero de alguna manera para ver las oportunidades que podrían aparecer por el hecho de explotar en el marco urbano y con diferentes instituciones y con diferentes perfiles colaborativos, que ahí es donde está todo el discurso detrás de qué pasa cuando desaparece la figura tradicional del profesor, cuando aparecen otro tipo de colaboradores, cuando el intercambio de información y de expertise es mucho más horizontal, cuando los espacios donde te juntas es diferente, cuando no te tienes que desplazar a otro sitio para... Y entonces en ese espacio de co-creación iremos con diferentes perfiles de FIOR, con diferentes diseñadores, iremos viendo qué tipo de oportunidades, cómo serían, cuáles son las cualidades de ese espacio de trabajo, cómo serían los colaboradores que son necesarios que estén allí, qué tipo de nuevas condiciones son necesarias que se establezcan para poder producir determinado tipo de experiencia de aprendizaje en una tienda o en una peluquería, ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí conseguir hacer un mapa urbano de esa nueva universidad explotada con toda una serie de características, de propiedades, de tipos de colaboradores, y ahí iremos colgando ideas, imágenes, dibujos, sketches, etc. Creo que ya me he comido mis 5 o 6 minutitos, ¿no, Paula? ¿Estás en mute? Sí, no, te queda un minuto o dos si quieres hacer algún tipo de pequeño colofón. Sí, por así decirlo, que también desde el estudio cada cierto tiempo vamos a hacer como proyectos más de investigación. El año pasado fue como en torno al mundo del aging, en torno como a las nuevas relaciones intergeneracionales, las oportunidades que pueden aparecer a todos los niveles, a nivel de espacios, a nivel de negocios, a nivel de relaciones sociales, es decir, como de integración de las personas mayores. Y este año el tema que teníamos de investigación es el de education y nuevos formatos de aprendizaje y con el IE recientemente mis compañeros que también han estado trabajando esto, Ana Petra Morillón y Manu Alba, que también está en otros talleres, recientemente estuvieron haciendo un proyecto con Rocío Pina en el IE, o sea, como es el momento y el entorno perfecto para abordar y repensar cuáles son estas perspectivas del futuro de la educación. Muy bien. Pues entonces, si os parece, si estáis preparados, Antonio, si quieres, tienes tú ahora la palabra. Gracias. Just 1 second, Michal is going to share the screen. We are going to present the whole four in English, actually. Okay, we'll go ahead and start. We have Antonio, are you ready? Yes. Yeah. All right, thanks. We're very happy to be here. Thanks for including us. We're going to jump right into it. So we're presenting the INDA Parade. It's a final event of the academic year. Studio reviews for the International Program of Design and Architecture at Chulalongkorn University in Bangkok. The annual event involves 40 design studio groups, 300 students, and around 60 instructors and guests spread over 5 days. In 2020, it was shifted to a mixed remote platform under the motto, Keep School Real. Nurturing the cohesion of the school with a sense of community has always been a fundamental objective at INDA. INDA's final reviews are a week-long student festival with its own identity, with the distinct title of INDA Parade, and has proven over the years to foster a particular energy. With a coordinated program of activities, a careful selection of international keynote guests, and a new spatial and graphic design for every edition, the parade is curated by some faculty members selected through an internal open call. Typically, the event location is shifted from the university to a dedicated venue outside of the school, an underutilized railway station hall in the area of Makasan. Here, design studio reviews happen in dedicated corners within a larger collective exhibition of students' work from the entire year.
which suggests that exposure, proximity, and spontaneous encounters add a distinctive layer to the individual project reviews and discussions at IndiParade. In calibrating the event to fit within the constraints of a mandatory lockdown, it was emphasized the existing role and quality of the events past, which promoted exposure, proximity, and spontaneous encounters as core aspects of such a gathering. These could not be lost in the translation from in real life to the counterparts in a virtual world. Virtual compartmentalized project evaluations, unsupplemented by some collective gathering and exhibition as seen in past, its absence would not suffice as the needs and wants of a young school that aims to make the entire community progressively aware of its shared identity. The event coordination with participants have been very delicate element, as more than 300 students spread among 40 studio groups had to be equally updated without the possibility of direct tutoring by the production team. Rejecting the separation between VR and other forms of digital representation allowed us to experiment with the role of virtual and augmented reality in architectural education. Building infrastructure that recognizes the individual student and provides space for experimentation, yet operates with tools, methods, and interfaces familiar to everyone, was technically very demanding. It required to be complemented by an integrated network and the dynamic mixture of different platforms and media. Gaming and live broadcasting tools were embedded in school infrastructure. Decentralized nature in one forum server on the platform Discord allowed students, instructors, and technical team to organize the updates and troubleshoot more effectively than only using conventional email shared documents that have a less dynamic nature. Every week update has been carried out via releasing guideline documents, trialed and tested during the preparation phases. To allow maximum direct connectivity of the participants and ease of document sharing, the studio review sessions happening in VR were held in parallel as a video conference through a popular software Zoom, which was the same time streamed inside of the virtual spaces on the large screens. There was always a trade-off during the platform trials and a delicate balance between accessibility versus resolution and quality that was heavily influenced by the number of polygons of the 3D models and the size of the textures. The platform of online VR that was chosen was taken among the so-called pure sandbox video games, like Second Life, for instance, that gives a more immersive perspective, so that the participants could personalize their presence not only through a puppet texture or a webcam background, but they could be recognized as embodied actual avatars. Moreover, like working with virtual models that could be built and perceived in full scale within the virtual world suggested a logic that was different from the progressive level of detail and definition of a conventional architectural representation. Among the potentially suitable platforms that were shortlisted, we had Sansar by the developers of Second Life that is only for Windows and has higher graphic requirements, or Mozilla Hubs that was web-based and can be accessed easily through tablets or smartphones, but that is substantially reduced in graphic sophistication and possibilities of interaction of the avatars. Some of the goals to construct an interaction of high quality and reliability and resilience of the virtual world, but also graphic performance and personalization and experience of the avatars were very important, so that they could also be instrumental to engage with students of Generation Z that are very familiar with video games environments that have a high level of personalization, like Fortnite, to make an example. The selected platform, Sansar, allows a very level of customization of the avatars, as user can choose different type of bodies, human and more than humans, a wide selection of clothes and accessories, but also manipulate them dynamically within the software. Moreover, additional elements can be imported, enlarging the possibility of customization, which prompts interesting questions if read in the perspective of Belk's influential theory of the extended self, where he argues that, quoting, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, we regard our possession as part of ourselves.
And in the case of a virtual self, body and possession are effectively changed and manipulated in the very same way. Quite soon, everybody started to identify and recognize the avatar of others, recreating a sense of spontaneous encounter within the virtual realm. And when students progressively got more and more used to the encounter in the virtual environment, certain typical social habits, like the animated group photos that we generally, I mean, they are referred as Boomerang, no? The name of the application that it's used to record them, started to be replicated and performed, together with obviously more articulated specific dance sequences that are commonly found in games with an essential component of social interaction, where everyone can coordinate synchronized action through preset movements. So the reconstruction of existing social habits and the adoption of new ones enabled by the virtual environment suddenly helped generate the feeling of participation in a collective event and form in this way a renewed sense of community. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much to the four of you. Pasamos ahora a Conrado. Sí. Conrado, ¿estás listo? Sí, perfecto. Pues entonces, Bien. Conrado, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paula. Comparto pantalla un segundito. ¿Se ve bien? A ver. Bueno. Buenas tardes, yo soy Conrado Garrido, doctorando en Ingeniería Aeronáutica y voy a presentar el trabajo que hemos realizado mis compañeros Daniel Barba, María Vega y yo sobre el efecto de las técnicas de gamificación en la implicación de los estudiantes de ingeniería en el aprendizaje en clase. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué son las técnicas de gamificación y cómo se han aplicado en este estudio. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Para este caso se ha usado la herramienta interactiva Mentimeter, la aplicación de la gamificación en clase. Entonces, en esta herramienta el profesor pues, puede configurar antes de la clase una serie de preguntas y cuestionarios sobre el tema. Y a continuación el profesor puede proyectar el cuestionario en clase y los estudiantes pueden responderlo pues, interactivamente por teléfono al mismo tiempo que aparecen en el proyector de la sala de conferencias pues, las preguntas. Entonces, lo que se ha hecho es que los estudiantes tienen entre 15 y 40 segundos para responder diferentes tipos de cuestiones que pueden ser de tipo de verdadero o falso o multirespuesta. Normalmente estas preguntas se han ido llevando a cabo a final de la clase o en medio de la clase, cuando se han ido terminando los respectivos temas. Estas técnicas se han aplicado a una clase de asignatura de Ciencia de los Materiales de Ingeniería Aeronáutica durante un semestre completo y se han comparado los resultados con lo que vendría siendo un curso estándar de otra asignatura que se da en nuestro departamento, que es en este caso Aleaciones Aeroespaciales, que es de tercero de carrera. Son dos asignaturas que generalmente los estudiantes suelen sacar las mismas notas, suele haber la misma tasa de aprobados y, como se puede ver, pues hay más o menos los mismos matriculados. O sea, la comparativa parece bastante buena para ver si estas técnicas de gamificación se están aplicando correctamente y si verdaderamente sirven en el estudio. Entonces, en esta gráfica de resultados a lo largo del semestre, pues hemos comparado la asistencia del curso gamificado, es decir, de la asignatura de Ciencia de los Materiales, que es la curva negra, y de lo que vendría siendo el curso estándar. Entonces, para el curso estándar se puede observar que hay una caída constante de la asistencia a clase a medida que avanza el curso. La asistencia desciende desde el 75% del total de alumnos matriculados al inicio del curso y llega hasta menos del 50% al final del curso. Esta caída continua sí que es verdad que es típico también de otras asignaturas de la licenciatura y de acuerdo con años anteriores, a medida que avanza el curso, pues el interés de los estudiantes va disminuyendo en las asignaturas. Entonces, cuando se incluye la gamificación en el curso, se puede ver que la caída de la asistencia se minimiza claramente. O sea, la asistencia a clase se mantiene constante en un 70% en promedio pues hasta el final del curso. Y sí que es verdad que hay una serie de fluctuaciones
pero se corresponden pues, a exámenes parciales que hay de otras asignaturas y como se puede ver en la clase número del día 8, pues coincide con algunos festivos en los que los estudiantes deciden pues, salir un poco antes y saltarse esas clases. Pero se puede ver que se vuelve a recuperar en las últimas clases pues, el porcentaje de asistencia a clase. Entonces, vamos a ver también la conexión no solo que hay con la asistencia a clase, sino que proporciona la gamificación del curso con el rendimiento académico. Entonces, el curso gamificado podemos ver que tiene una tasa de aprobado del 92,3% en este semestre y una media de 7,4 sobre 10, mientras que el curso estándar tiene una tasa de aprobado del 78% y una media de 6,6. La diferencia, vamos, a nuestro parecer es bastante abismal. Entonces, las conclusiones que sacamos de este estudio es que, bueno, como podemos ver, la gamificación del curso pues, demuestra efectivamente una mejora de la interacción del estudiante en clase, promueve el pensamiento crítico de los conceptos académicos adquiridos en clase y la aplicación a verdaderos problemas de ingeniería. Sobre todo esto lo hemos visto cuando los estudiantes comparten entre sí las preguntas que se acaban de realizar en test sobre por qué era verdadera, por qué era falsa, los errores, los aciertos. Y obviamente, como se ha visto en los resultados, existe una conexión directa entre la realización de los cuestionarios de forma habitual y el rendimiento de los alumnos en la prueba final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dios mío, qué bien medido. Bien, si os parece, entonces vamos a pasar al bloque de preguntas. Rodrigo, ¿te parece empezar tú con las preguntas que estaban preparadas? Si quieres las vamos lanzando. Venga, perfecto. Vamos uno a uno. Muchas gracias por las presentaciones a todo el mundo. Vamos a ir lanzando preguntas que recordad, como pusimos en el email, intentemos que la respuesta sea muy corta, máximo de 2 minutos, para que puedan participar todas las personas con los papers, aunque cada pregunta que lancemos Paula y yo irá dirigida a una persona y luego el resto saltáis, ¿de acuerdo? A mí me surge una pregunta interesantísima con respecto a las tres, que es que intentan difuminar un poco el borde entre lo que es aprender en el aula y lo que es trabajar en un sitio profesional, en divertirse en un entorno digital o jugar dentro de una interacción. Yo quería empezar preguntándole a Nacho si cree que es fundamental difuminar los bordes de lo que se entiende, en tu caso has hablado del rol del profesor, pero también de lo que es aprender o no es aprender. Yo creo que más que realmente que sea interesante lo de hacer un esfuerzo por difuminar los bordes, es que actualmente los bordes ya no existen. Yo creo que lo hablaba esta mañana con una comisaria de un museo de Chicago que yo creo que la universidad y el museo están siendo como las últimas fronteras donde realmente se están entendiendo como necesarias que tienes que hacer en esos tipos de espacios determinado tipo de programas. Y que voy primero al museo, es decir, que para tener una experiencia de un museo te tengas que ir a Chicago para realmente tener un proceso tanto de pedagógico, de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y de qué manera también, y en la universidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Hasta qué punto es necesario o aporta la universidad en sí misma. O sea, las universidades son muchas cosas, ¿no? No es solamente un edificio y no para nada quiero hacer una apología de lo tecnológico, lo digital, como realmente una mejora de lo físico, que no, sino que creo que realmente aporta unos valores incluso a la relación física y directa que son otros, ¿no? Entonces, creo que no es un esfuerzo por difuminar los límites, sino que a día de hoy se han vuelto casi inoperativos. En ese sentido, como de lo típico, ¿no? Puedo comprar, o sea, la experiencia de compra la puedo hacer desde mi casa, trabajar la puedo hacer desde un café, estoy en la oficina pero estoy controlando las condiciones climáticas de mi casa, a través de determinado tipo de servicios puedo convertir mi casa en un restaurante de una manera súper rápida y súper fácil. Ya no necesito, ¿no? Como nos decía, por ejemplo, Ana Pujaner, ¿no? Ya no necesito una cocina para montar
para completar con el programa de cocina lo que es una reunión de amigos y comer en un espacio doméstico, ¿no? Y multitud de cosas, ¿no? Entonces, ese concepto como de space as a service, ¿no? de realmente cómo me puedo montar las condiciones de un espacio sin depender de los límites físicos es lo que me parece muy interesante cuestionar, y en la universidad va a pasar y está pasando ya en determinado tipo de formatos docentes universitarios de escuelas que están empezando a aparecer, donde realmente no existe un edificio como tal, sino que realmente existe un programa, hay una mezcla de online y por supuesto hay un contenido de experiencia física, de contacto con compañeros fundamental y con determinado tipo de expertos, etcétera, etcétera, pero no está condicionada a un lugar exacto. O sea, voy al mismo, no es tanto por querer difuminar los bordes, sino que a día de hoy se puede hacer este tipo de condiciones y las estamos haciendo que no dependen del sitio donde estamos ubicados. Antonio, parecía que ibas a desconectar el micro, ¿quería decir algo? Pues sí, quizás podemos seguir nosotros considerando un poco el hecho de que en la escuela de la que hablamos, en INDA, en Bangkok, en realidad ya había una intención de difuminar los bordes entre lo que es aprendizaje, entre lo que es una clase y lo que es como hacer actividades juntos entre instructores y alumnos desde hace mucho tiempo como intención pedagógica de la escuela. Pero obviamente lo que quizás es interesante considerar es que dentro de Chulalongkorn University, que es una institución muy, digamos, conservadora, y en Tailandia, donde es obligatorio por todos los alumnos universitarios llevar uniforme, donde las chicas tienen que tener una faldita blue y los chicos tienen que ir vestidos como camareros, pues lo que pasa es que entrar dentro de un entorno virtual donde cualquiera puede definir cómo se relaciona con los demás y qué forma tiene y qué hacen juntos, obviamente cambia las dinámicas. Pero claro, en este caso se estaba hablando de un evento específico y no de ocasiones día a día y cosas, digamos, rutinarias, que quizás sería lo más interesante ver cómo cambiarían las dinámicas dentro de situaciones comunes, ¿no? Pero ya también para cuestiones más culturales, momentos de aprendizajes colectivos estaban mucho más difundidos he leído una pregunta en el chat, en estos momentos un poco at the side, ¿no? La cafeterías, momentos juntos, y toda la experiencia de la Inda Parade estaba construida como una forma de celebración. El último día hay un party muy grande y entonces como la intención mayor era crear estos momentos, considerando estos momentos como momentos de aprendizaje, claramente, aunque mucho más horizontal e informal. Hay una pregunta que me gustaría haceros a los tres, ponentes, y que yo creo que realmente es como la continuación natural de esta pregunta previa, ¿no?, que os ha hecho Rodrigo. Nacho, como sentenciaba, como el cambio absoluto del rol del profesor, y pensáis que en cada uno de los casos, o sea, ¿cómo ha sido fundamental el hecho de convertir ese espacio en un espacio como mucho más horizontal, aparentemente, ¿no?, según habéis dicho todos vosotros, y cómo se han implicado tanto profesores como alumnos en ese juego de repente parece que han desaparecido las jerarquías, ¿no? En cada uno de los casos, ¿cómo pensáis que ha sido de fundamental esto en las experiencias? Conrado, si quieres. Digo yo, bueno, a ver, en mi caso, en nuestro caso, lo que es la jerarquía sí que es verdad que al ser una gamificación de, digamos, de una hora de clase, pues hay 10 minutos, ¿no? Una técnica de gamificación de 10 minutos, sí que es verdad que lo que viene siendo en la hora de clase, la jerarquía se ha mantenido de clase convencional, profesor explicando, alumnos atendiendo, pero sí que es verdad que en el momento de esos 10 minutos, a lo mejor, de que los alumnos eran más protagonistas o se acababa lo que era la jerarquía de profesor-alumno, sí que es verdad que yo creo que
ambas partes han puesto mucho de su parte. Los alumnos, al tomar un rol nuevo, ¿no? De poder hablar, poder estar comentando qué pasaba en el transcurso de las preguntas, algo nuevo y que ha hecho, yo creo, que ilusión, y que es lo que les ha terminado de enganchar, ¿no? Un poco más, como se mostraban los resultados, a lo que es el estar en clase, ¿no? Como si la clase fuese esperar ya a estos 5 o 10 minutos en los que tomaban esa nueva iniciativa, y el profesor a lo mejor bajar de ese escalón jerárquico, ¿no? Y de ser el que se le escucha y el que promueve todo, a pasar a un segundo plano, ¿no? El que simplemente es un poco el que va llevando la orquesta, ¿no? El que va diciendo, bueno, venga, siguiente pregunta, ¿cómo se ha salido? Pero no es protagonista, no es protagonista. Entonces yo creo que vamos, es algo muy interesante. O sea, la jerarquía sí que es verdad que cambia, a pesar de ser 50 minutos jerarquía normal y 10 minutos jerarquía, como decías, horizontal, pero bueno, creo que ha habido mucha implicación en este proceso. En el caso de Bangkok, en ese espacio virtual, ¿cómo ha funcionado? Creo que es interesante ver el caso de Bangkok en el espacio virtual en relación a las experiencias como in real life de las ediciones precedentes, donde los estudiantes tenían más que perdón, no me acuerdo algunas palabras en español, espacios que habían sido como proyectados para algunos faculty members. Aquí no había estas limitaciones, entonces mucha más heterogeneidad empezó a aparecer, ¿no? Ha habido mucha más como intención de reclamar espacios, de reclamar agencias en esto, y todo se ha ido multiplicando, porque claramente cuando un estudiante se daba cuenta que otro había cambiado en forma mucho más radical su espacio, una forma de proceso, ¿no? de emulación y de diálogo en esta forma ha ido apareciendo. Y ha sido bastante interesante ver cómo todo ha sido modificado y de repente este espacio muy, muy diferente, muy heterogéneo ha emergido. Nacho, ¿tú coincides con esta cuestión? Añadiría que yo creo que estamos en una fase ahora mismo de formación donde es más importante el cómo que el qué, en el sentido de, a nivel educativo me refiero. Entonces, creo que no es un tema tanto de repensar el qué se enseña en tanto en cuanto a contenidos, porque creo que se va a seguir enseñando el mismo tipo de contenidos o parecidos que lo que estaba enseñando hasta ahora, o incluso el formato, el mundo internet, más contenido que puedes socavar en ese océano, no lo vas a tener de un experto. Sin embargo, creo que es más importante más que el qué, el cómo. Y estamos en la época, yo creo, de las nuevas herramientas, en la nueva de cómo aprendes, y en ese tipo de manejar nuevos formatos creo que son más expertos incluso muchas veces los estudiantes que los propios profesores. Entonces, el perfil del profesor como es experto en cuanto a contenido, creo que pierde relevancia frente al experto en cuanto a formatos. Entonces ya ahí directamente eso se te desequilibra y entonces empieza a ser más interesante en cuanto a desarrollo de un proyecto, gente con un perfil más joven y con otro tipo de conocimientos más que el típico súper experto en un tema que era el profesor tradicional. Y en esa línea os quería preguntar también por un cómo, casi como una receta. Una receta que hayáis encontrado en vuestros proyectos de cómo puede diseñarse un espacio de aprendizaje que pueda combinar el campus o la universidad o el aula o el espacio con lo digital, ¿no? Con la vida digital y con la vida real. Nacho, si quieres, o... Bueno, venga, sigo yo. Sí, creo que no hay una receta específica, sino que creo que lo digital es una suma de cosas. Y una de las cosas que intentamos nosotros, incluso desde FIOR, y desde FIOR pertenece a Accenture, que es una consultora tecnológica, defendemos no ir con el menú de catálogos de VR, AR, inteligencia artificial, sino decir cuál es el proyecto, qué pide el proyecto, cuál es la suma y la configuración de esas tecnologías o no tecnologías. Y creo que el concepto de la transformación digital también es un concepto más cultural que únicamente de pura tecnología, ¿no? Si no se convierte otra vez en cacharreo, en la tecnología por la tecnología. Entonces creo que, de nuevo, es un tema de proyecto y un tema de si necesita más tecnología, menos tecnología, qué tipo de tecnologías, cómo las conjugas, y empezar por las personas, qué necesitan las personas, etc. Si no, si les vas a poner una pantalla interactiva, ahí te la juegas a que funcione o que no funcione.
Antonio, Alicia. Pues lo que pasa, yo creo que Nacho estaba haciendo una reflexión que es muy pertinente también en nuestro caso. O sea, es una cuestión cultural la asimilación de estas distintas tecnologías en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que siempre pensamos es que en Bangkok nuestros alumnos siempre estaban acostumbrados por la noche, antes de la pandemia, a estar conectados por Skype toda la noche con amigos trabajando juntos en casas distintas, porque a lo mejor viven 2 horas de distancia en coche. Entonces, para ellos, esta tecnología ya estaba así, como del Zoom call para trabajar juntos, estaba ya asimilada hace años, ¿no? Entonces, esto, dependiendo de cuánto la van a asimilar, pues esto va a hacer una diferencia en términos de cuánto se puede utilizar. Y por lo que concerne una receta que tú preguntabas, yo creo que la cuestión sería de diseñar estos entornos digitales o estos medios, estas plataformas, para que no sean solo diseñadas para un objetivo, como por ejemplo, en este caso, hacer una revisión de proyectos, ¿no? Si se diseñaran para más objetivos, pues quizás los alumnos estarían, digamos, encouraged a utilizarlas también por otras dinámicas, ¿no? Conrado. Bueno, yo creo que, como decía antes, es lo que ha dicho mi compañero, es eso, es un problema de asimilación, es un problema cultural. O sea, al final las herramientas están. El problema que hay es que sí que es verdad que si los profesores no somos los primeros que damos y ponemos la herramienta sobre la mesa, también es difícil que el alumno por sí solo pueda o se le ocurra acceder a ellas, ¿no? Tenemos que ir nosotros al final actualizándonos, y eso es un punto súper importante, vamos, a la hora de encontrar estos nuevos puentes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con lo que está pasando ahora. Es clarísimo, vamos. Si os parece, vamos a pasar, Rodrigo, si te parece bien, que tú eres aquí el que manda, son las preguntas. Pasamos a las preguntas que aparecen en el chat. Hay una que se la voy a hacer directamente a Patrick y a Michal, porque como está en inglés, nos da un poco esa pauta a que ellos participen también, ¿vale? ¿Estáis por aquí? Sí, os veo muy atentos. Bien. Did you check the advantages or disadvantages of the gaming experience to the success of the parade? Were there any kind of quiz? Yes, we did a few surveys during the preparation, and as we are releasing protocols and guidelines. So, and I think early at the start, we checked what is the status of the school in terms of hardware, but also internet packages. And with I think it was pretty detailed survey, so we got a good image to understand what are if there are any major issues or what is actually the level of accessibility to the platform. We also ran several trials. So instead of unrolling the entire experience with the whole school, we were doing it with small groups of 10 or 20 students from different year groups. We actually initiated our year 1 group first because they were kind of being trained on some of the tools very purposely in the curriculum as we kind of anticipated this need. So they were most ready. In terms of post survey, in terms of the success of the actual experience, we did not conduct anything formal, but there was a kind of general sense and excitement about the adaptation of the tools that we kind of could be sensed from the kind of participation and attendance. This links to the previous question in the chat that asks about, do you think you could turn this into a stable dynamic? Would you implement it forever in any of the 3 cases? I think there is definitely interesting potential of those kind of spaces and these types of platforms, and
it allows larger accessibility. So maybe, you know, there is a different way we can understand classrooms or studio or groups as the worlds can be inhabited 24 hours and on different time zones. So I think there is a definitely very interesting potential. But what is, yeah, I think that's definitely maybe working with ideas of locality. This is something that could be maybe more explored, yeah, with those tools. Uh-huh. Y Nacho y Conrado, vosotros, o sea, ¿mantendríais estas dinámicas sobre las que habéis trabajado de una manera más estable, como más continuista? ¿O es más bien como una cuestión o una proyección que es como esporádica y que quizá tenga algo más que ver con el momento de pandemia? Es una buena pregunta. Yo pienso, vamos, en base a los resultados, se pueden mantener y se deben mantener. O sea, al fin y al cabo lo que se ha demostrado es que mejoran los resultados y mejoran lo que es la docencia. Entonces, si a los alumnos les sirve, ¿por qué no mantenerlas? ¿Qué pasa? Obviamente es un mayor trabajo para los docentes el tener que preparar, como es en nuestro caso, es un cuestionario cada día de clase o cada 2 días de clase, pero bueno, al final tenemos que pensar en los alumnos, ¿no? Y eso es lo más importante. Así que yo, mi opinión es que se deben mantener, incluso buscar formas de implementarlo. Uh-huh. Nacho, ¿tú qué dirías? ¿Matas definitivamente al profesor? No, ni al profesor ni a la universidad. O sea, creo que tienen que ser, por lo menos con esto de los archipiélagos de aprendizaje de explotar en un contexto mucho más amplio la universidad, no que sea excluyente. O sea, no quiere decir que realmente se transforme el entorno universitario justamente en un formato completamente alternativo, sino de qué manera pueden convivir y se pueden mejorar, ¿no? O sea, en tanto en cuanto puedas sacar, imagínate, actividades del interior de las universidades, dejas espacio libre en el interior de esos edificios y te cuestionas qué puedes hacer ahí. Pues a lo mejor tienes que meter 300 metros cuadrados más de cafetería o tienes que meter, yo qué sé, gimnasios o cosas de ese estilo, ¿no? Pero creo que es bueno no tanto ser excluyentes, sino que realmente son formatos que pueden suceder en paralelo. Y en esa línea, Nacho, pregunta Manu, ¿cuáles son los entornos más innovadores que se pueden mezclar, entendiendo por innovación aquellos que sea más difícil encontrar una universidad? En tu experiencia, ¿cuáles son esos entornos que han sido más fructíferos? No tengo mucha experiencia de situaciones reales, más allá un poco de las tradicionales de trabajar dentro de un formato más de una oficina, dentro de una empresa, pero creo que podrían haber, indudablemente son para ser diseñados, pero no sé, imaginaos de qué manera se puede integrar formatos de aprendizaje dentro de espacios públicos, ¿no? Imagínate dentro del jardín botánico, ¿no? Con esa idea realmente de estar mucho más vinculado a otro tipo de experiencias con otro tipo de especies, con el entorno natural, etcétera, etcétera. O en un hospital, ¿cómo podría ser determinado tipo de clase en un contexto de un hospital? O incluso fuera de una ciudad, ¿cómo puedes integrarte en determinado tipo de actividad dentro de un pueblo que esté medio abandonado y qué tipo de actividades puedes hacer allí con la gente que queda viviendo, con el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría ser clases programadas dentro de un IKEA? Pues creo que hay unos retos que son alucinantes. Y en ese sentido también, Conrado, que te pregunta Jesús, si podrías explicar un poco más las dinámicas de gamificación. Sí, claro. Bueno, muy simple. O sea, lo que hacemos nosotros es dar lo que hemos hecho durante este cuatrimestre es dar una clase completamente normal, lo único que acortada a 45 minutos, 50 minutos, una lección magistral normal en la que el profesor imparte la clase a su manera, ya sea teoría, problemas, y simplemente al final de la clase se prepara lo que viene siendo este cuestionario interactivo, ¿no? En el que lo divertido, ¿no? Es que, bueno, este cuestionario lo que hay que tener en cuenta es que no tiene ningún peso en la nota, o sea, se puede hacer también anónimamente o si quieres poner tu nombre. Entonces, ¿qué ocurre? El compromiso es no hacer tonterías con estas cosas, pero bueno, la cosa es que así los estudiantes
va saliendo en la pantalla en el proyector, pues qué porcentaje de alumnos acierta la pregunta, quien acierta más tiene una serie de puntuación que el algoritmo da en función de si ha respondido más rápido, y al final, pues si hay 10 preguntas, si uno ha acertado 10 y más rápido, pues queda como primero, ¿no? Y es un poco un estilo de competición, ¿no?, que se hace en los 10 últimos minutos y que también, sobre todo lo más importante, es que a nosotros nos sirve muy de referencia en función de, por ejemplo, los porcentajes de acierto en cada pregunta, de saber si estamos dando bien los contenidos. Al fin y al cabo, si de 10 preguntas el porcentaje de error es más del 50%, puedes plantearte que si todos esos contenidos se han dado en esa misma hora de clase y la gente no ha acertado, pues quiere decir que algo está fallando, ¿no? O que los alumnos se distraen, que tus clases no están siendo buenas, pero bueno, con lo que hemos demostrado con esto es que no suele ser así. El porcentaje de acierto es bastante alto y esto engancha a los alumnos. Esta especie de competición, de juego, los tiene en tensión, a pesar de que no haya en disputa nada, ni siquiera puntuación real, pero bueno, los que van a clase ven que también les sirve para refrescar conocimientos y para saber también ellos mismos si se están enterando de la situación, ¿sabes? De lo que es el temario. Así que esa es la dinámica. Paula, ¿quieres lanzar tú una? Sí, estás muteada. Bueno. Perdón. No, hay una pregunta que hace Conchita, que es para Nacho. Yo creo que como un poco indagada sobre cómo operaría un prototipo de archipiélago. Es decir, o sea, algún ejemplo que a ti te haya interesado que tenga que ver con eso en tiempos recientes. Pues lo estaba pensando y creo que iba a sonar ahí súper neoliberal, pero me da igual. Creo que el formato que ante la crisis de los sucursales bancarias y que la gente ya no va a los bancos, entonces los bancos dicen, joder, tengo una... Perdón. Por el taco. Que ante la situación en que por los temas digitales ya la gente no va a los bancos, sino que cuánto hace que tú no vas a un banco, ¿no? Más de 2 años, más de 1 año, etcétera, etcétera. Entonces, con toda la superficie que tienen de retail los bancos, están cuestionando, ¿qué hacemos con ellos? Y unos están montando tiendas donde la mayor venta de móviles de no sé qué las hace el banco de no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso me parece como súper interesante, incluso el formato de los Santander Café. Lo que pasa es que me parece un formato mal hecho, mal diseñado, que conste y que creo que no están funcionando por un tema de cómo se han hecho más que por la idea. Pero realmente transformar un banco en un espacio de trabajo con toda la ayuda que te puede dar a nivel de networking, bla, 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 me parece por parte del Banco Santander una idea como bastante interesante que creo que no se ha desarrollado bien, pero que me podría parecer interesante. Y que los bancos están en vías de que ya no es solamente un espacio de trabajo, sino que puede ser una tienda o puede ser 1000 cosas que creo que están ahí, ¿no? Cuestionar todo eso. Me parece que es la vía hacia donde van a ir las cosas. Lo que pasa es que creo que hacen falta buenas mentes y en cuanto a diseño para hacer eso bien y llevarlo por. Hay una última pregunta. Bueno, estamos como a 4 minutos más o menos del cierre. Una última pregunta que está formulada para Animali, Patrick o Michal. ¿Vale? Okay. Animali, atención. Do you think the avatars is working because of the specific cultural stage in Thailand? She means, could it be possible in Denmark? Could it work the same way? Okay, so we are the one in Denmark, so we try to answer. ¿Hablo en español o? Bueno. Sí, pero solo la salvedad. Las niñas en Tailandia van con falda y todavía están en otro progreso cultural. ¿Habéis notado una cierta distopía o hay una emergencia o convergencia entre lo que hace Patrick y Michael y vosotros en Denmark? Sí, hay muchas diferencias. Aquí acabamos de llegar, entonces nuestra experiencia es limitada a 6 meses. Y si hablamos de Virtual Self, nuestros ex estudiantes en Tailandia tenían 3 perfiles Instagram con diferentes grados de accesibilidad. Aquí ni lo tienen, ¿no? Entonces,
claramente es muy distinto. Pero, a ver, si hablamos con, por ejemplo, compañeros que tienen niños más o menos más jóvenes, TikTok and gaming culture está creciendo muchísimo. Entonces, pero no sé, estamos intentando empezar aquí. Podríamos tener una respuesta más clara quizás en unos meses, cuando vamos a ver cómo son reacciones de parte de proyectos desarrollados en Moxie Labs o en escuelas que se muestran un poco más serias. Claro, pero si se puede añadir una pequeña paréntesis, pues digamos, la propensión a probar ciertas experiencias distintas seguramente es muy diferente en Europa, en Dinamarca, donde, digamos, las escuelas de arquitectura son como más asentadas sobre una tradición que cuida mucho, mientras que en Tailandia sí se lanzaban mucho más, digamos, a probar cosas muy distintas. Antes de que cierres la sesión, Paula, quiero hacer la última pregunta a los tres que hay por aquí por el chat y creo que es la más polémica que vamos a tener en la sesión. Dice Jesús, está en discusión si el desarrollo de una universidad más abierta y digital puede esconder un negocio de enseñanza más rentable y con menos personal docente. ¿Cuál pensáis, cada uno, si quieres empiezas tú, Nacho, pensáis que es la posición del profesor ante un futuro más digital? No te lo digo en casos concretos fuera del mundo más universitario, que es, por ejemplo, cuando hemos planteado en algunos proyectos poner tecnologías de interacción por voz, tipo Alexas, etcétera, etcétera, en determinado tipo de espacios de instituciones, incluso públicas, ¿no? O sea, en centros centros de empleo, etcétera, etcétera, que suena ya como lo más radical, decir, vas a mandar a todos los funcionarios a la calle, piquetes, etcétera, etcétera. Ahí realmente lo que había detrás, y yo creo que es por lo que hay que pelear, es decir, vamos a sacar al funcionario de detrás de su pantalla de ordenador haciendo un trabajo burocrático, bla, 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 que puede hacer igual de bien o mejor una máquina, y vamos a poner a esa persona fuera del parapeto que tiene, hablando con las personas que vienen ahí, aconsejándole, haciéndole otro tipo de seguimiento, de ayuda, etcétera, etcétera. O sea, y creo que para eso puede ayudar, ¿no? Para ayudar, para transformar cuál es el rol, no para mandarle a su casa en paro, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad y que creo que el uso de la tecnología puede servir para realmente mandar mucha gente en paro a la calle o para que las personas en su condición de personas desarrollen otro tipo de roles más empáticos, más de cercanía, más eficaces y que las máquinas hagan otro tipo de cosas que son más eficaces para ellas. En la universidad lo mismo, para dar contenido y que esté un tío encima de la mesa y el resto de personas mirando el móvil debajo del pupitre, no. Que el contenido te lo dé otro tipo de tecnología, otro tipo de entidad y el profesor que se dedica a hacer otra cosa, que se siente contigo al lado de la mesa, hacer el proyecto, etc. Gracias, Nacho. Antonio, Alicia, y termina luego Conrado. Pues nosotros creemos que a lo mejor podría también ser lo opuesto, porque en realidad o sea, estamos hablando de entornos de aprendizaje, universidades que están hiperactivadas con nuevos contenidos, con nuevas actividades, con nuevas plataformas que necesitan un montón de gente trabajando detrás para que funcionen. O sea, por ejemplo, en el caso de Indaparade que hemos presentado, siempre ha sido un evento muy intenso en términos de manpower que necesitaba para activarse y la universidad estaba invirtiendo mucho trabajo en esto. Y cuando ha pasado a un entorno puramente virtual, en realidad se han reducido los costes materiales muchísimo, casi a nada, pero se han incrementado los costes de horas de trabajo de la gente que trabajaba detrás, que no eran solo técnicos, o sea, no se podían cambiar por 10 expertos de entornos virtuales, sino que instructores y profesores que estaban entrenados en enseñanza de arquitectura hacían siempre más falta para
para que se pudiese sostener una experiencia de este nivel de intensidad. Gracias, Antonio. ¿Conrado? Bueno, pues yo creo que habéis expuesto dos polos muy opuestos, ¿no? Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni otra. Yo pienso que esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿Cuál es el nivel en el que el funcionario o profesor quiere involucrarse en este nuevo mundo, ¿no? Como se puede ver tras el COVID, ¿no? Ahora se está dando mucho esta digitalización de las universidades, ¿no? ¿Cuánto se quiere involucrar uno? Porque ahí es donde está el tema. En nuestra universidad se ha visto claramente que hay profesores que en cuanto les has quitado lo que es la clase presencial, su pizarra y sus apuntes que tiene desde los 70, no han sabido hacer nada, no saben dar clase, necesitan muchísima ayuda, no están dispuestos a aprender nuevas tecnologías. Entonces yo creo que quien se quiera involucrar siempre va a tener trabajo que hacer y siempre va a haber un hueco para él, ya te digo, sea funcionario burocrático, sea profesor, sea lo que sea. Quien no se quiera involucrar, ahí está el quid de la cuestión. Ese es el problema y qué se hace con esa persona que realmente sí que tiene una plaza, ¿no? Como puede ser funcionario, como puede ser profesor. Entonces, es lo que hay que plantearse. Quien se involucre siempre va a tener espacio. Gracias, Conrado. Bueno, creo que vamos a cerrar. Estamos un poquito por encima del tiempo que teníamos. Voy a cerrar la sesión, por supuesto, agradeciendo a los 3 paquetes de participantes, indicando que bueno, cada uno de ellos ha planteado una posible ventana de abrir ese lugar que llamamos universidad, que llamamos como aprendizaje compartido en el entorno de la universidad, hacia pequeñas conquistas que pueden estar apoyadas en la tecnología. Nacho cree firmemente en la University as a Service, con un montón como de lugares periféricos que formarían parte de ello. El grupo de los queridos animales italianos, Patrick y Michael, nos han demostrado que incluso en otro entorno cultural radicalmente separado del europeo que conocemos, es posible construir una identidad en un entorno que efectivamente es virtual, pero que comparte como lugares de construcción del individuo y que tienen mucho que ver como con el diseño del espacio, ¿no? Que es un poco a lo que nos dedicamos. Y Conrado con una crítica implícita bastante interesante, ¿no? Con respecto a cómo funciona nuestro mundo universitario con ciertas dinámicas. Yo creo que has abierto la posibilidad de que los estudiantes, aunque sea brevemente y en un espacio solamente de quiz, en un espacio como de adrenalina a tope, sí que son capaces de hacer ellos mismos una presentación de cómo los contenidos podrían hacerse suyos, ¿no? De alguna manera y compartirlos. Solo quiero agradecer a todos vosotros vuestra participación, vuestro esfuerzo en este formato, que sí estamos muy familiarizados con ellos, pero nos gustaría mucho más quedarnos ahora de cervezas un buen rato hablando de todo esto, y hay un montón de preguntas sobre, pero en realidad, ¿cómo era? O sea, abrir la caja negra de cómo se hacían las cosas, cómo respondían los alumnos, qué implementaban, qué preguntas había en el quiz, ¿no? ¿Cómo haces, Nacho, lo de las sesiones en el Fjord de estudio, ¿no? Todo esto queda un poco en el aire, pero os emplazamos a que en este EduMidsum o en otros futuros podamos hablar un poco como más en profundidad de las pequeñas recetas, que en realidad es una cosa que nos fascina. Así que, sin más, cierro la sesión de nuevo dándoos las gracias y esperando que nos veamos de nuevo en la siguiente sesión, que es dentro de una semana ya. Jesús, ¿sí? Sí, una semana. La Bueno, semana que viene gracias. los esperamos a todos también, otra vez. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.